Vamos al mensaje del día de hoy, pero quisiera primero, si ustedes me permiten, hacer y empezar con una oración. Padre precioso, te damos gracias por este hermoso día. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres compasivo, porque eres misericordioso, porque eres un Padre de amor, eres un Padre de bondad, eres un Padre compasivo, tierno, dulce. No solamente eres nuestro maestro, eres nuestro médico, nuestro sanador, nuestro consejero, nuestro corrector también. Tú eres el todo para todos, en todos y por todos. Y sin ti, Señor, yo no quiero estar parado aquí en este púlpito. Es demasiado grande, Señor, para mí el estar parado aquí delante de tus hijos para dar una palabra, a menos que seas tú el que hables, por medio de este siervo tuyo, de este violín desafinado. Te pido, Padre precioso, que abras nuestros corazones para entender la palabra que tú tienes para nosotros hoy. Que tengamos la disposición, Señor, de romper paradigmas y de escuchar algo diferente a lo que hemos escuchado siempre. Que tengamos la disposición y la mente abierta para lo que tú quieras decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero hacer una pregunta. Y voy a dar 30 segundos para que la piensen ustedes y no den la respuesta en voz alta. De todos los episodios, de todos los pasajes, de todos los momentos en la vida del apóstol Pedro, ¿cuál es el que primero te viene a la memoria? No lo digas, solo piensan. Ahora, sin pena, porque no estamos para criticar ni para juzgar, pero sin pena. ¿Cuántos no se les ocurrió ningún pasaje porque a lo mejor no les dio tiempo de pensar? Con toda honestidad. Gracias por su honestidad. Gracias por su honestidad. Se los agradezco de corazón. ¿Cuántos trajeron a la mente el momento en el que Pedro llegó a la cumbre del monte Tabor con Jesús, donde él se transfiguró y les mostró su gloria y su poder, estando junto con Jacobo y con Juan? Levanten la mano. Ninguno. ¿Cuántos se acuerdan del momento en el que Pedro, con Jacobo y con Juan, entraron a la casa de Jairo, juntamente con Jesús y estando con los padres? 7 personas en total en esa habitación. Jesús dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? ¿Cuántos se acordaron? ¿Ok? 5 o 6 personas. ¿Cuántos se acordaron del momento en que Pedro negó a Jesús ahí en la casa del sacerdote Caifás, cuando lo negó 3 veces? Levante la mano. Casi todos. Eso es totalmente humano. No por eso quiere decir que es correcto, pero es humano. Tendemos a acordarnos más de los defectos, las fallas, los errores, los fracasos de los demás, antes de que sus virtudes, sus capacidades, sus éxitos, sus logros, sus valores y sus principios. Cuando alguien viene y te dice: oye, te mandó saludar Juan. ¿Cuál Juan? Juan, hombre, uno gordito, chaparrito. No me acuerdo. Sí, hombre, Juan, uno medio orejoncito, con dientitos así de conejo. Juan. Sí, hombre, acuérdate. Ah, sí, por los dientes y las orejas me acordé. ¿Por qué no decimos: oye, te mandó saludar Juan? ¿Cuál Juan? Pues Juan, el que es muy simpático, Juan el alegre, Juan el dicharachero, Juan el que es buen padre de familia, Juan el que es muy buen marido, Juan el que es muy alegre, Juan el que se acaba de titular de abogado o de médico. ¿Por qué siempre tenemos que referirnos a los demás o recordar de los demás lo negativo, los fracasos, los errores, las caídas, etcétera?
Por eso, porque ustedes, la mayoría, se acordaron del pasaje de Pedro, de su negación, el día de hoy quiero abordar precisamente esa historia. Así es de que les invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 26, versículos 31 al 35. Y por el hecho de haber quedado registradas en las 4 versiones del Evangelio, la negación de Pedro, la Biblia le da una gran importancia y vale la pena traer el día de hoy. Dice Mateo 26, 31 al 35. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro respondiendo le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos también dijeron lo mismo. En un recuento de hechos, sin querer cansarlos, porque tal vez es una historia demasiado conocida, Jesús está celebrando la última cena con sus discípulos en el aposento alto, ahí en el monte Sión, una de las 7 colinas alrededor de Jerusalén. Y en ese lugar donde posteriormente se llevó a cabo la venida del Pentecostés, están celebrando la Pascua justo antes del día de la muerte y crucifixión del Señor Jesús. Jesús le pronostica a Pedro que lo va a negar y salen después hacia el monte de los Olivos. Cruzan por el torrente del Cedrón, llegan a ese lugar a donde Jesús le gustaba ir, justo en el oriente donde sale el sol, un lugar muy emblemático por aquello de los olivos, de donde se da el fruto de la aceituna, y de la aceituna se saca el aceite, y el aceite de oliva era usado en el templo para los diversos rituales y es un símbolo de la unción. O sea, hay una historia y una lección detrás de por qué Jesús fue al monte de los olivos, pero ese es otro tema. Y estando ahí es que llega una muchedumbre armada de palos y de espadas y soldados y gente y sirvientes de los sacerdotes, y llegan y arrestan a Jesús. Llegan preguntando por él y antes de que vayan y lo busquen y lo encuentren, Jesús sale al paso, Jesús les gana, porque Jesús no se escondió, Él salió al paso, dice ahí. Él les salió al encuentro, como diciendo: aquí estoy, no me voy a esconder, no me llevaron a la fuerza. Y les dice: ¿a quién buscas? ¿A Jesús? Y él dice: yo soy. Y todos cayeron al suelo, dice, porque ¿qué escucharon? ¿Dónde está ese yo soy? ¿No es el mismo yo soy del Éxodo? ¿No es el mismo yo soy de Moisés en la cumbre del monte Sinaí? Otra vez, otro monte. ¿No es el mismo yo soy el que soy? Entonces, cuando él dice yo soy, ante el nombre de Jesús toda rodilla se ha de doblar y toda lengua ha de confesar que Jesús es el Señor. Y por eso es que se cayeron, porque él dijo yo soy. Y entonces se levantaron y aprendieron al maestro. Pedro saca una espada y ¡pum!, le corta la oreja mal. Algunos en broma dicen que fue el primer torero porque fue el primero que cortó oreja. Y el Señor con misericordia levanta la oreja, la limpia, se la pone y sucede un milagro, y estaban tan ciegos que ni aún así lo estaban viendo. Hombre, ¿quién pone una oreja en su lugar? Una oreja sangrante. Delante de todos lo hizo y aún así no lo vieron. Se lo llevaron. Y los discípulos se dispersaron. Y 2 personas siguieron a Jesús. Mateo 26, 69 al 75.
Entonces Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, la vio otra, y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Cuando Jesús es arrestado y llevado por esa muchedumbre enardecida, llena de sed, de venganza y de sangre, lo llevan a la casa del sacerdote Ananías, mejor conocido como Anás. Anás era un sumo sacerdote que había sido puesto de lado aproximadamente unos 12 años antes, pero quedaba como sumo sacerdote honorífico. No era el sumo sacerdote en funciones, había sido destituido y en su lugar había sido puesto Caifás. Yesuf bar Caifá, su nombre completo. Yesuf bar Caifá, mejor conocido como Caifás. Si lo decimos en español, José, el hijo de Caifás. La expresión bar significa hijo. Yesuf bar Caifá. Bar significa hijo. Bartimeo, hijo de Timeo. Bartolomé, el hijo de Ptolomeo. Barrabás, el hijo de Rabás. Es lo mismo que en el español. González, hijo de Gonzalo. Pérez, hijo de Pedro. Rodríguez, hijo de Rodrigo. Martínez, hijo de Martín. Son los patronímicos. Entonces es llevado a la casa de Caifás y ahí sucede la triple negación. Primero es una criada. Después dice que un poco más adelante, que no debemos entender como segundos o minutos, un poco más adelante, que pudo haber sido por lo menos media hora, le niega ante otra persona al servicio del sacerdote Caifás, del sumo sacerdote Caifás. Y luego dice que más adelante, otras personas que por ahí estaban, también le dijeron: sí, ciertamente, tú eres uno de ellos, tu manera de hablar te denota. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 26, dice específicamente quién es el que dijo eso. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿que no te he visto yo en el huerto con él? Uno de los parientes de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, un pariente de Malco, lo identifica. Había estado en el huerto cuando le habían cortado la oreja a su pariente. Y ahora estaba presente allí y está acusando a Pedro. Y el pobre discípulo estaba siendo acorralado y no tenía manera de poder escapar. Primero una criada, después otra y después varias personas, entre ellas este pariente. Tu manera de hablar te descubre. Tu manera de hablar te descubre. Yo he oído prédicas o sermones donde dicen: es que como Pedro ya tenía un lenguaje cristiano, por eso lo identificaron los demás. Pero hay que ser claros. Pedro no era cristiano, Pedro era judío.
En segundo lugar, el cristianismo no había nacido. Y en tercer lugar, Pedro no estaba hablando ningún lenguaje cristiano. Tu manera de hablar te denota, te exhibe. Entonces, ¿cuál fue esa manera de hablar? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Porque Pedro no dijo, aleluya, gloria a Dios, oh sí, sí, yo soy del Maestro, gloria a Cristo que vive. No, nada de eso. Él dijo, no lo conozco. No lo conozco. No sé de quién es. No sé de quién me hablas. ¿Cuál lenguaje cristiano? Y la explicación es muy sencilla. Ustedes han oído hablar de los norteños. ¿Qué pasó, huerco? ¿Cuándo nos echamos una carnita asada? Echámonos una mariscada. Sácate las serpientes bien elásticas, unas cheves acá bien frías. Tu manera de hablar te denota de dónde eres. Bomba. Del cielo cayó una rosa llena de alfileres. Tú eres la más hermosa entre todas las mujeres. Bomba. ¿De dónde soy? De Yucatán. Del sur. Nuestra manera de hablar nos denota de dónde somos. Oiga, mijo, traje por ahí un pescadito. Aquí nos los calentamos aquí junto a la maquita y aquí nos echamos una cervecita bien friecita. ¿De dónde soy? Costeño. Tu manera de hablar te denota. No es cierto de que Pedro estaba hablando un lenguaje cristiano. Pedro no hizo más que negar al Señor. Lo que pasa es de que también en la Tierra Santa había acentos. Entonces le está diciendo, tú hablas como un Galileo, igual que Jesús, que es Galileo. Así de sencillo. Digo, ¿para qué darle vueltas a una cosa tan fácil de explicar? Nos hablan por teléfono, sabemos como de dónde es esa persona. Ay, este me suena como a venezolano. Uy, este me habló como cubano. ¿O no es así? Nuestra manera de hablar nos exhibe, nos denota, refleja con quién nos juntamos. A veces yo llego a la casa y mi esposa me empieza a platicar algo, le digo, ¿hablaste con tus amigas por teléfono, verdad? Sí, porque agarra el acento colombiano, pero rapidísimo. ¿Con quién hablaste? ¿Con Lina? Si me habla como de Barranquilla, hablo con Lina. Si me habla de allá del Sopó, hablo con Marta. Si habló en otro acento, habló con alguien de Bogotá. O sea, a uno se le pega el acento. ¿Nunca ha ido usted a algún otro lugar? ¿Alguien ha ido a Italia alguna vez? Y a los 3 ya estamos hablando cantadito, ¿no? Como los italianos también. Nuestra manera de hablar denota de dónde somos o con quién nos juntamos o a quién seguimos, a quién imitamos. Y yo pregunto, ¿qué es lo que nosotros hablamos? ¿Hablamos verdad? ¿Hablamos con justicia? Porque nuestra manera de hablar nos denota de quién somos y con quién nos juntamos. ¿Qué hablamos? ¿Hablamos con humildad? ¿Con gratitud? ¿Con sinceridad? ¿O hablamos con juicio? ¿Con crítica? ¿Con mentiras? ¿Con pesimismo? Júntate con un pesimista y al rato estás igual. Júntate con un optimista y te aseguro que te va a contagiar tarde o temprano. Júntate con uno que diga malas palabras y así vas a estar tú también.
Nuestra manera de hablar denota de quién somos. Y yo les pregunto, ¿de quién somos nosotros? ¿De quién somos? No solo los que estamos aquí, sino los que están escuchando ese mensaje. Y lo van a ver posteriormente. ¿De quién somos? Porque nuestra manera de hablar se lo dice a los demás. Y así como la criada, una y la otra, y después el pariente de Malco, el de la oreja cortada y restituida, identificaron a Jesús por su acento, así también nosotros somos identificados por cómo hablamos y qué decimos. Pero vemos entonces que en ese momento Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y lo que encontramos aquí es una triple negación. Dice que primero lo negó. Ahí en el versículo 71, si lo están viendo, en el 70, perdón. Que primero lo negó. La segunda, en el versículo 72, dice, y negó con juramento. Y la tercera vez dice, lo negó, maldijo y juró. Esto es como estar con unos amigos y que alguien te diga, oye, y de veras, ¿tú eres cristiano? La primera etapa es, no soy. Y otro por ahí dice, no hombre, de veras, no eres cristiano, es que, o sea, tú hablas diferente. De veras no eres cristiano tú. No hombre, te lo juro, manito. Yo no, de veras, en serio. Si no me crees con esta, acá tengo otra, mano. 2. Y la tercera es negar, maldecir y jurar. Caramba, ¿qué? ¿No me entiendes o qué? ¿No me crees o qué? Te lo juro que no. Ya, deja de estarme fastidiando. Ya te lo dije, ¿no? ¿Yo qué vas a ver de ese hombre? Yo no sé ni quién es. ¿Qué Jesús ni qué nada? No, veme. 3 etapas. Negar con juramento, jurar y maldecir. Y no use frases fuertes, por respeto a ustedes, pero las cosas que se pueden llegar a decir, terribles, con tal de defenderse o de posicionarse uno donde uno no debe. Es decir, con tal de negar que uno es cristiano cuando uno lo es, con tal de quedar bien con los demás, con tal de ser aceptado, con tal de que no me corran del trabajo, con tal de que no me dejen de hablar mi familia, con tal de que no me quiten el habla las ladies del chat de la colonia, con tal de que las mamás de los niños de mi escuela, donde van mis hijos, no me hagan el feo ni le hagan feo a mis niños. Podemos negar con juramento, podemos negar, jurar y maldecir. Dios nos libre de eso. Pero hay 2 tipos de negación de la cual yo quiero hablar. Y uno es la negación pasiva, que es una negación silenciosa. Y la otra es una negación activa, que es una negación audible, oral, vocal, verbal. ¿Cuál es la negación pasiva? Cuando no decimos nada y queremos pasar por de la secreta. No, yo aquí en mi trabajo yo de muertito, que nadie se dé cuenta que soy cristiano. Yo no le digo a nadie. Yo no hablo con nadie, ni le digo a nadie a dónde voy, ni qué hago. Yo no los invito a la iglesia, yo no los invito a orar, que no me vean orar, nada. Es una negación pasiva. Cuando escuchamos que están haciendo mofa de Jesús, o cuando alguien está transgiversando su palabra, o cuando alguien está, no sé, poniendo en un lugar indebido al maestro o a su palabra y nos quedamos callados. Es una negación pasiva. Cuando no decimos lo que sentimos, quiénes somos y a quién le debemos lo que somos, a dónde queremos estar en el futuro, a dónde caminamos, con quién nos reunimos.
No necesitamos negar en forma oral para estar negando al Señor. Los lingüistas dicen que hay una negación simple y una negación compuesta. Y la negación simple es solamente decir no. ¿Tú eres cristiano? No. Y la compuesta es cuando dice no, yo para nada, no, jamás. Yo no. O sea, ya le echamos ahí 2 o 3 cositas de más. Es una negación compuesta que queremos enfatizar y sobreenfatizar lo que queremos negar. Pero estas son tan peligrosas como la negación pasiva. El no decir quiénes somos por vergüenza, por temor a las represalias o cualquier otra situación. Terrible. Y Mateo 26 dice: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y vamos a hablar de eso, pero ¿por qué no? Si ustedes me permiten, vamos a cerrar nuestros ojos medio minuto, 1 minuto. Vamos a cerrar los ojos y vamos a decirle: Señor, si yo te estoy negando de una manera pasiva o activa, perdóname hoy. Todo lo sabes. Tú escudriñas los corazones y sabes, Señor, lo que pasa con mi mente, si es temor, si es vergüenza, lo que sea que está sucediendo, por lo cual yo no soy activo en decir que soy tuyo, que te pertenezco, que te amo, que te entregué mi corazón, que te sigo, que leo tu palabra, que me congrego, que te sirvo. Perdónanos, Señor, si somos demasiado pasivos y no compartimos tu palabra y nunca traemos a nadie a la iglesia, porque ¿qué van a decir? Nos van a descubrir que somos cristianos. Mejor así, cada quien lo suyo. Y nos apoyamos en una falsa libertad, en la libertad religiosa. No, para que no se moleste, cada quien puede creer lo que sea. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Te lo pedimos de corazón, perdónanos y restáuranos. Permite, Señor, que seamos activos, Padre, en anunciar tu nombre, en no avergonzarnos de tu palabra, en proclamarla a los 4 vientos, en decirles a los demás: miren mi vida, esta es la vida de un cristiano. No soy perfecto, pero el Señor está haciendo su obra conmigo, muy despacito, ciertamente, pero está haciendo la obra. No soy el mismo de antes. Y mañana no seré el mismo que soy hoy. Perdónanos, Señor. En verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y yo pensaba, oye, ¿y por qué cantan los gallos? Bueno, es una pregunta de lo más tonta, pero también me la hice. ¿Por qué cantan los gallos? Y encontré que hay 15 razones, las cuales no las voy a decir porque no es una clase de veterinaria, pero las 3 primeras, las 3 principales, para que el gallinero sepa que está protegido. El gallo desde la madrugada ya está cantando y le está diciendo a las gallinas y a los pollitos y a los gallitos: aquí hay quien cuide, están seguros. En segundo lugar, es para marcar su territorio. Es para decirle a otros gallos: ni se acerquen, porque va a haber pelea y no hay apuestas. Y la tercera es para avisar a otros gallineros cuando hay algún peligro. Entonces, Jesús le dice: mira, en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y es interesante que dice: antes que cante el gallo. Antes que cante el gallo, él.
singular masculino. Antes que cante el gallo. Bueno, ¿es que Jesús sabía que en la casa de Caifás había un gallo? Pregunto yo. Bueno, Jesús lo sabía todo. ¿Jesús sabía que en la casa de Caifás había un gallo? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál gallo? ¿A qué gallo se refería? No dijo Jesús antes que cante un gallo. Mire, parece muy tonto lo que estoy diciendo, pero quiero que piensen conmigo. Dijo antes que cante él, no dijo un. Uno es cualquiera. Cualquiera en toda la ciudad. O antes de que cante algún gallo. Lo cual también está abierto a la posibilidad de que fuera cualquiera. Pero cuando él dice antes de que cante el gallo, está hablando de uno solo. ¿Cuál gallo? Yo me puse a pensar, pues ¿cuál gallo? ¿El gallo tenía nombre? ¿Cuántos en su casa tienen mascotas? Tienen el perrito, tienen el gatito, algunos tienen patos, otros tienen una iguana, otros tienen un hámster, otros tienen un conejito. No falta quien tenga un gallito. Y el gallo tiene nombre. Ahí los vemos en las peleas de gallos. Va a pelear fulano contra sutano, los gallos tienen nombre. Jesús sabía que había un gallo ahí en la casa de Caifás. ¿A qué gallo se refería? Bueno, me pongo a buscar y encuentro que Jesús no se refería a un ave real viva. No se refería a un gallo con plumas y pico y 2 patas que estaba en un gallinero. ¿Saben por qué? Porque de acuerdo a la ley del Talmud, que es uno de los libros sagrados de los judíos, paralelos a la Torá, que es el Antiguo Testamento, de acuerdo al libro de Talmud, estaba prohibido criar gallos en la ciudad de Jerusalén. Estaba prohibido criar aves en general. No se podía tener aves dentro de la ciudad amurallada. ¿Cuál es la razón? La primera es mercantil. La segunda es sanitaria. ¿Cuál es la mercantil? Hombre, pues los sacerdotes eran muy inteligentes. Entonces, ellos compraban las aves por fuera de la ciudad, las metían en jaulas, las tenían en el templo, en el atrio del templo, y se ponían a venderlas. Y como nadie podía meter una ave, un gallo, una paloma para ser ofrecida en sacrificio, ellos se las vendían. Y como ellos eran los únicos que las vendían, eso se llama monopolio. Y como las vendían nada más ellos y no había opciones de comprar en más lados, entonces las vendían al precio que ellos querían. Y por eso llega Jesús un domingo y agarra un látigo y los echa para afuera y les dice: han convertido mi casa en una cueva de ladrones. La primera razón por la que no había gallos en la ciudad de Jerusalén, dentro de las murallas, era porque había un negocio. Y la segunda, dije, era una regulación sanitaria. El mismo Talmud lo dice claramente. No se pueden criar gallinas en Jerusalén a causa de las cosas santas y a causa de las comidas santas que pueden manchar las gallinas con su pico. Imagínese un gallo que anda para allá y para acá. Y la gente que tenía que pasar por un baño ceremonial, bajaban unos escalones y había unas alberquitas. Ellos entraban, hacían el ritual, hacían sus rezos, hacían todas sus cosas, salían, se ponían sus vestiduras y entonces ahora sí subían al templo. Y de repente, ¡ay! Pisé una popó de gallina. ¡Ay! Pasó una paloma volando y me manchó. Ya no podían entrar al templo. Tenían que regresar otra vez a bañarse, a santificarse.
Entonces, ¿a qué gallo se refería Jesús? Antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces, Pedro. ¿A qué gallo se refería? Bueno, déjenme decirles que los romanos dividían la noche de 12 horas, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, en 4 periodos. El primer periodo abarcaba de las 6 de la tarde a las 9 de la noche y se llamaba la noche. De las 6 a las 9 era la noche. De las 9 a las 12 era el segundo periodo y se llamaba la medianoche. 6 a 9, la noche. 9 a 12, la medianoche. De 12 a 3 de la mañana, el canto del gallo. El canto del gallo. 12 de la noche a 3 de la mañana. Y el último periodo, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, el amanecer. La noche, la medianoche, el canto del gallo, el amanecer. 3 horas cada uno, 12 horas, esa es la noche que nosotros conocemos, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que sucedía? ¿O qué es lo que sucedió más bien? Jesús le está diciendo, Pedro, entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, me vas a negar 3 veces. ¿Podemos saber a qué horas estuvo Jesús en las casas del sacerdote Anás y Caifás? Sí, entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. ¿Dónde podemos encontrar nosotros en la Escritura esto que yo les estoy diciendo? Porque tal vez ustedes piensan que lo saqué de Wikipedia y créanme que no. No fue San Google el que me lo dijo. Vamos a leer, por favor, si ustedes me acompañan, Marcos 13:35. El Señor les está diciendo, cuídense, porque el ladrón vendrá, el mal vendrá como el ladrón en la noche, perdónenme. Así es de que velad y orad para que no caigáis en tentación. Y no es el mal, perdón, es ¿cuándo vendrá el Señor? El Señor vendrá como ladrón en la noche. Así es de que velen y oren para que no los agarre de sorpresa. Y dice Marcos 13:35, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, la noche, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Marcos 13:35. Ahí están las cuatro partes de la noche. De las 12 a las 3, el canto del gallo. Así es de que el Señor no estaba hablando de un gallo literal, estaba hablando de algo en referencia al tiempo. Ahora, ¿cómo sabía la población de Jerusalén que empezaba ese periodo llamado el canto del gallo? Bueno, cada 3 horas había un sonido de trompeta. A la noche, a las 6, a las 9, a las 12, a las 3 y a las 6. Y era el cambio de la guardia que estaba en la fortaleza Antonia, donde estaba Pilatos. La casa de Pilatos se llamaba la fortaleza Antonia, era la casa del procurador romano y estaba dentro de la ciudad amurallada de Jerusalén. Entonces subía un guardia a lo más alto de la torre y sonaba la trompeta. A las 6 era muy suave, a las 9 era muy suave, a las 12 era muy suave, pero la gente le escuchaba. A las 3 de la mañana era muy fuerte, era el canto del gallo, porque era la hora que la gente
empezaba a levantarse para hacer sus actividades. ¿A qué hora se empieza a trabajar aquí la gente en clima caliente? ¿A qué hora se levantan en los ranchos? A las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. ¿A qué hora salían nuestras abuelitas a barrer la banqueta hace muchos años? A las 5 de la mañana ya estaban con el agua y la cubetada y la escoba barriendo. Las 3 de la mañana es la hora que se conoce como el amanecer, en el que muchos ya empiezan a trabajar para terminar temprano antes de que haga mucho sol y esté uno en la calle. Los romanos le llamaban a este sonido de la trompeta el gallicantí. ¿A qué le suena? Al canto del gallo. Entonces, el primer canto del gallo era a las 12 de la noche. El segundo era a las 3 de la mañana. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿No los estoy aburriendo? Gracias. Entonces vamos a leer qué dice Marcos, capítulo 14, versículo 71. Vamos a recordar que Marcos era un discípulo muy joven. Y se dice, y está muy reforzado por todos los académicos, los teólogos, la gente que ha profundizado mucho en la Biblia, y dicen que Marcos no escribió la versión del Evangelio por propia inspiración, sino que fue una redacción del apóstol Pedro. Marcos y Pedro estuvieron juntos en muchos viajes misioneros, y Pedro le dictó a Marcos el Evangelio, o su versión del Evangelio. Voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Hay 4 evangelios? ¿Todos están de acuerdo en que hay 4 evangelios? ¿Alguien que no esté de acuerdo en que hay 4 evangelios? Levante su mano. Todos están de acuerdo en que hay 4 evangelios. Bueno, yo soy el único raro porque no hay 4 evangelios, nada más hay uno. El Evangelio de Jesús. Hay 4 versiones que es diferente. Evangelio es solo uno. Evangelio, euangelión. Eu, buena, angelión, mensaje. El buen mensaje, o buenas nuevas, como decimos a veces. Eu es esa preposición griega que significa bien o bueno. Eulalia, la que habla bien. Eufemia, la que tiene buena fama. Eugenio, el bien nacido. El bien nacido. Y ahí podemos hablar de Eustaquio, y podemos hablar de Eufrosina, y podemos hablar de muchos nombres de hombre y de mujer que empiezan con eu. Significa bien o bueno. Entonces no hay 4 evangelios, hay un solo evangelio, es el Evangelio de Jesús. Hay 4 versiones: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cómo entender esto? Bien rápido. Vamos a decir que al final de este culto vamos a señalar a 4 personas. La primera es mi hermana que está de blusa rosa. El segundo, el varón, mi hermano, que está de camisa de playera polo color azul rey. La cuarta versión, el varón que está acá de camisa de playera roja. Y el cuarto, la hermana que está aquí en la orilla. Y vamos a darles al final de esta reunión, les vamos a dar una hoja de papel y les vamos a decir, describan cómo fue la reunión del día de hoy. ¿Sus versiones van a ser iguales? Van a ser diferentes. Porque a lo mejor ella notó algo que le llamó la atención, diferente a lo que él dijo. Él va a decir algo que nadie más dijo. Ella va a ratificar lo que todos los demás dijeron. Pero si nosotros lo sumamos, los 4, podemos hacer una sola historia. ¿Cuántos cultos hubo hoy? 1. ¿Cuántos mensajes? 1. ¿Cuántos predicadores? 1. ¿Cuántos tiempos de alabanza? 1. Entonces, ¿cuántos evangelios hay? 1, pero 4 versiones. La versión de cada uno es diferente, pero todas se complementan, ninguna se contradice. Entonces,
Vimos al principio en Mateo que dice, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y Marcos dice, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. ¿A cuál le creemos? Las dos son ciertas. Las dos son ciertas. Se complementan. Ahora, si hay alguien a quien creerle más, que tampoco es la posición de estudio bíblico, yo diría, me voy por Marcos, porque Marcos no hizo más que escuchar lo que Pedro le dijo. Jesús le dijo a Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3. Fue a Pedro. Pedro estaba en el patio de la casa de Caifás. Entonces, ¿quién es el primer testigo, el más sólido, el más fuerte? Pedro, que le dicta el evangelio a Marcos y que nos los dice a nosotros. Ahora, ¿cuáles son estos 2 gallos del canto? 2 cantos del gallo. El de las 12 y el de las 3. Entonces, en pocas palabras, Jesús le está diciendo a Pedro, entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, me habrás negado 3 veces. Así de sencillo. No hay contradicción. Pero, mis hermanos, mis hermanas, no quiero quedarme con lo que ven mis ojos a simple vista, porque seguramente hay algo más detrás de estas palabras. La Escritura no es para ser leída, la Biblia no es para ser leída. Si alguien le dijo que la Biblia hay que leerla, está equivocado. La Biblia es para escudriñarla. La Biblia es para meditarla. Es diferente. Leer es irte por encima, leer un cuento, una novela, el periódico. Escudriñar es meterte literalmente adentro. Es como meterte a la mina y escarbar. Digo, si quieres maíz, frijol, arroz, garbanzo, lenteja, pollo, res, puerco, gallina, pato, pues ahí en la superficie. Pero si quieres oro, plata, mercurio, zafiro y diamantes, tienes que meterte duro y tienes que meterte profundo. Si quieres saber lo mejor de la Biblia, tienes que meterte muy adentro, muy adentro. Eso es escudriñar. ¿Y qué es meditar? La palabra meditar, curiosamente, usa un término que se refiere al rumiar de los animales. ¡Ay, qué cosa tan cochina! ¿Rumiar? ¡Uah! Bueno, déjenme decirle que ciertas especies de animales, entre ellos el camello, las vacas, los toros y otros animales tienen 4 estómagos, no tienen 1, tienen 4. El estómago propiamente, otro que se llama omaso, otro que se llama abomaso y otro que se llama rumen. Entonces son 4 cavidades. ¿Nunca han visto una vaca que se acuesta en el suelo y está como masticando chicle? ¿Y qué pasa? Lo baja a otra cavidad, ahí le saca otros jugos gástricos y más tarde lo sube, le da otra masticadita y lo baja a otra cavidad. Lo vuelve a subir, le da otra masticadita y lo baja a otra cavidad y finalmente lo expulsa. ¿Sí? Nosotros tenemos un solo estómago. Los cerdos tienen un solo estómago. La mayor parte de los animales domésticos tienen un solo estómago, a excepción del ganado bovino. Nosotros tenemos que rumiar la palabra, perdónenme lo que les digo. ¿Pero qué quiere decir rumiar? Rumiar quiere decir, en pocas palabras, que cuando tú te vayas a tu casa o a donde vayas a ir posterior a este lugar, por favor no te quedes con que escuchaste el mensaje. Por favor, rumíalo. Por favor, piénsalo. Por favor, analízalo. Por favor, di, ¿sabes qué? Este hermano que invitó a Oscar y Jesse, híjole, está loco. No sé qué cosas inventa este señor. ¿De dónde sacó esas locuras? No es cierto. O di, no lo había pensado. Cualquiera de las dos.
No te conformes con escuchar, rumiar. La palabra es para ser escudriñada y rumiada, no para ser leída solamente. Entonces, yo puedo leer lo que hizo Pedro. Sí, lo puedo leer. Ahí dice, me vas a negar 3 veces. Y llega la criada y él dice que no lo conoce. Y llega otra criada y él le dice, no hombre, ya te dije que no lo conozco, te lo juro. Y llega entonces otras personas, uno de ellos pariente del que le había cortado la oreja, y le dije, ya te dije que no lo conozco, hombre, te lo juro, maldita sea, ¿me vas a escuchar o no me van a escuchar? ¿Ya cuántas veces se los dije? ¡No lo conozco! Bueno, eso hizo, sí. Pero ¿por qué no pensamos en lo que no hizo? ¿Por qué no pensamos en lo que no hizo? ¿Por qué no pensamos en por qué lo hizo? ¿Por qué lo negó? ¿Por qué no pensamos en para qué lo hizo? Y la última pregunta, que es muy interesante para mí por lo menos, es ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera negado? Y surge una pregunta que yo quiero hacer a todos ustedes. ¿De verdad creen ustedes que Pedro era tan cobarde? Le pregunto a las personas que oigan el mensaje después, ¿de verdad creen que Pedro era tan cobarde? Veamos, sacó su espada para defender a Jesús. Cuando llega esa muchedumbre enardecida, él saca la espada y ¡pum! O sea, no lo pensó 2 veces, la dejó caer y le hubiera partido la cabeza si no se hace tantito a un lado. Y lo hubiera dejado sangrando, desangrándose y muerto posteriormente, si no es porque Jesús hace el milagro de reponer la oreja en su sitio. En segundo lugar, vemos que atacó a Malco, uno de la muchedumbre. O sea, a ver, rodeado de soldados venía ese muchacho, venía con parientes, y a Pedro no le importó. En tercer lugar, vemos que siguió a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote. En cuarto lugar, vemos que entró a la casa llena de soldados y de gente enfurecida, deseosa de sangre y de muerte. Y en quinto lugar, se sentó en medio de ellos para escuchar lo que se decía. ¿De verdad era este discípulo tan cobarde? Pregunto yo. ¿Por qué no tratamos de trasladarnos en nuestra mente un poquito a ese patio entre las 12 y las 3 de la mañana, entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, y vemos la oscuridad, y vemos la fogata, y vemos a los soldados, y vemos a muchos de los seguidores de los fariseos, de los servidores del templo y de los servidores de la casa del sumo sacerdote, y vemos esa muchedumbre ahí calentándose, y vemos a Pedro sentado en medio de ellos, sometido a una gran presión, una presión insoportable. ¿Por qué no nos imaginamos a Pedro colocado en una posición vulnerable, llena de enemigos y de traidores? Porque la entrega de Jesús fue una traición maquinada juntamente con Judas. Ese juicio nunca debió haber sucedido, porque no había juicios en la noche, de acuerdo a las leyes religiosas de la época. Ni tampoco podían hacerse juicios en la casa de un particular, así fuera el sumo sacerdote. Eso tenía que haberse hecho de día en los aposentos del Sanedrín, que era el Consejo Supremo de Ancianos y Sacerdotes, que estaba en el templo. O sea, lo estaban haciendo con premeditación, alevosía y ventaja. Tenían urgencia porque al día siguiente era el día de la Pascua, y cualquier cosa que fueran a hacer contra Jesús tenía que suceder antes de las 6 de la tarde, que empezaba el día sagrado, el día de reposo por la Pascua. ¿Por qué no nos imaginamos a Pedro en medio de ese lugar? ¿Por qué no nos imaginamos a un Pedro en peligro de muerte? Y digo yo, y ni aún así se salió.
Ni aún así se salió, ni a la primera, ni a la segunda señalización. Tú eres uno de ellos. Voy a ponerles un ejemplo porque tal vez no podamos meternos tanto en esa historia. A lo mejor alguien ni siquiera se puede imaginar trasladarse a ese momento. Vamos a ponerlo en palabras del año 2025. Imagínate que estás en un grupo de amigos o de amigas. Hay una docena de amigos o amigas, están departiendo alegremente, están con algún festejo, un cumpleaños, cualquier cosa. Y de repente llega gente enmascarada, armada, y se llevan a uno de ellos, una de ellas. Y ves cómo le tapan la cara y cómo la sacan a empujones y la suben a un automóvil y arrancan. Yo te pregunto, ¿de veras tú serías tan valiente como para irte detrás de ellos? O sea, si quieres no respondas en voz alta, pero pregunto, ¿tú serías tan valiente de irte detrás de ese coche, de esa camioneta en que se llevaron a esa persona? ¿Tú serías tan valiente de que una vez que identifiques dónde está la camioneta y cuál es la casa y la puerta está abierta, tú te meterías? Y una vez que entraras, ¿te sentarías ahí entre aquella gente malosa a tomar café con ellos, a escuchar a ver qué dicen? De veras era Pedro tan cobarde, pregunto yo. Hermanos, hermanas, pido un favor bien grande. No me vayan a correr por lo que voy a hacer a continuación, por favor. Pero quiero llevarles a pensar más allá de lo que leemos a simple vista. Mateo 26 dice, en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. De verdad te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. No hay duda respecto de eso. Pero pregunto yo, ¿hay acentuación? ¿Podemos ver sentimientos en esas palabras? ¿Estamos viendo la cara que tenía el Señor Jesús cuando vio a Pedro y le dijo eso? Son palabras, simplemente palabras que están ahí. Pero no sabemos cómo las dijo. Miren, otro ejemplo. Una vez escuché, decía alguien decir, ¡ay, fulanita me gritó bien feo! ¿Y cómo que te gritó? Sí, me gritó. ¿Te gritó, literalmente gritó? Bueno, me mandó un mensaje de WhatsApp con mayúsculas. Ah, ¿y eso es gritar? Pues sí, es que está con mayúsculas, o sea, está enfatizando. Y lees el mensaje y es una cosa de lo más inocente. Hombre, se le quedó pegado el botón de la mayúscula y se acabó. ¿Cuánta gente escribe con unos horrores ortográficos, no errores, horrores ortográficos terribles? Y poner mayúsculas no es un error ortográfico ni siquiera. Para muchos puede ser un estilo de escritura. Para otros es, no veo la letra chiquita, tengo que poner la letra grande, hombre, simple, digo, seamos prácticos por el amor de Dios. Entonces, ¿qué estamos leyendo? Pedro está escuchando estas palabras. ¿Pero nosotros estamos ahí para saber cómo se las dijo Jesús? No. De cierto te digo que hoy, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y en Marcos dice, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. ¿Qué tal si aquello de que antes de que el gallo cante 2 veces no es una profecía, sino una orden?
¿Qué tal si no es una profecía, sino una instrucción? Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante me niegas 3 veces. No, Señor, yo no te voy a negar. O sea, por eso digo, no me vayan a correr, no estoy torciendo la escritura, hermanos. Soy muy respetuoso de la palabra. Estoy pensando con ustedes en voz alta. ¿Qué tal si no fue una profecía, sino una orden, una instrucción? ¿Por qué me atrevo a pensar en esto? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Pedro no niega a Jesús? Seguramente lo arrestan en ese momento y seguramente lo crucifican juntamente con él. Seguramente. Entonces, ¿no habría primer mensaje a 3,000 personas el día del Pentecostés? En segundo lugar, ¿no había sanidad para el paralítico que estaba a la puerta del templo que se llama La Hermosa? El que tenía 40 años pidiendo limosna y nadie se había compadecido de él. Más que cuando Pedro llega junto con Juan y mirando en él, poniendo en él la mirada, le dijo: míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Dice, le extendió la mano, lo levantó y aquel se puso a danzar y a brincar de alegría y gozoso, se metió al templo y anduvo ahí mostrando lo que el Señor había hecho con él. No hubiera pasado si Pedro hubiera negado a Jesús. Tampoco habría la salvación de Cornelio, el centurión romano, aquel a quien Pedro fue a ver en Jope y que fue de tanta influencia, el primer soldado romano. De hecho, el primer romano convertido. El primer romano convertido. Y Roma era el imperio más grande en ese momento. O sea, esto significaba muchísimo. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no niega a Jesús? ¿Quién hubiera llevado el evangelio a Roma con tanta pasión, con tanta entrega, hasta morir? Y dice la tradición que lo crucificaron de cabeza. Si fue cierto o no fue cierto, no sé. Pero de que murió martirizado, sí lo fue. ¿Quién hubiera ido en lugar de Pedro? Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, encontramos que había 2 personas claves en el Nuevo Testamento. Uno que se llamaba Pablo y otro que se llamaba Pedro. Y Pablo era el apóstol a los judíos, a los gentiles, y Pedro era el apóstol a los judíos. Entonces, ¿qué fue? ¿Una negación o una instrucción? ¿Cuál cabe la posibilidad, pregunto yo, de que Pedro no fuera el cobarde que los púlpitos nos pintan? ¿Cabe la posibilidad? Sí, cabe. Cabe. Yo no lo escribo en piedra, hermanos, pero sí lo creo posible. Y espero que algún día, cuando el Señor me llame a su presencia y pueda yo conocer la verdad absoluta de todas las cosas, saber qué fue en realidad. Jesús sabía que de los 12 discípulos, solo 2 le seguirían a la casa de Caifás. Solo 2, Pedro y Juan. Y Juan no tenía problemas. Juan no tenía problemas, porque la familia de Juan era amiga de los sacerdotes. La familia de Juan era muy, muy cercana al sumo sacerdote, no familiares, pero sí tenían amistad. De tal manera que Pedro se quedó en la calle y Juan entró a pedir permiso si Pedro podía entrar. Lean los otros evangelios, las otras versiones del evangelio. Juan entra y dice, no tienen problema en que entre mi amigo, no, pásalo. Y entonces es que Pedro entra. Así es de que Juan no tenía problema. Pedro sí tenía problema. Pedro sí tenía problema. Juan era muy tranquilo, Juan era un pacificador. Juan era puro amor. Era el que se recostaba en el pecho del Señor. Era el más joven de todos. Pedro era impulsivo, Pedro era arrebatado.
En la última cena el Señor empieza a lavarle los pies a sus discípulos y llega y le dice a Pedro, te voy a lavar los pies. No, a mí no me lava los pies, Señor. Ah, bueno, no te los lavo, pero no tienes parte conmigo en el reino. No, Señor, hasta la cabeza lávamela también. O sea, ese era el Pedro. O sea, tenía un carácter, tenía temple el hombre. Tenía arrojo, era valiente. Entonces, ¿era cobarde? Pregunto yo. No, yo lo veo como una persona fundamental para llevar el evangelio al mundo. Y lo que hizo Jesús, tal vez, es que quiso salvarlo. Pedro, me vas a negar 3 veces. Antes que cante el gallo, niégame 3 veces. Porque si no me niegas, Pedro, pueden pasar muchas cosas y sabes que yo no quiero perderte. Para mí eres muy valioso. Eres importante para mí, eres importante para mi causa. Tú eres Pedro y sobre esta roca yo cimentaré la iglesia. Y no se refiere a que Pedro era el primer papa y todas esas cosas, ¿eh? Por favor. Se refiere al hecho de que esa verdad, esa declaración, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ah, sobre esa roca, sobre esa verdad, sobre ese fundamento, sobre esa declaración tuya, es que yo voy a fundar la iglesia. ¿Sí? Pero Pedro era importante para la causa. Jesús no quería perderlo. Lo que hizo el maestro fue salvarlo de una muchedumbre enardecida, un grupo de gente, repito, enfurecida. Enfurecida. ¿Cuántos han visto en la tele, desafortunadamente, esos linchamientos que suceden en los pueblos? Que agarraron a uno que porque es violador y que lo vieron que estaba viendo ahí unas niñas y se acercó a hablarles a las niñas. Y no, es violador, y lo agarran, lo empiezan a apalear, a patear, a cinturonazos, los amarran de un árbol, y si la policía o alguien no los salva, terminan quemándolos. ¿Por qué? Porque la rabia se contagia. Yo me pregunto, si tú fueras a un pueblo, aquí a San Mexicalpan de las Garnachas, y vieras que están haciendo una cosa como estas, te pregunto, ¿tú te atreverías a ir a rescatar a esa persona de la muchedumbre? Seguramente te va a ir igual. Terminan golpeados, terminan masacrados. Ah, es que tú también eres de ellos, tú has de ser su cómplice, sí, por eso lo quieres. Agárrenlo. No, yo no soy, yo soy el cartero, yo nada más traigo aquí la correspondencia, la ando entregando. No me importa, tú también, tú preguntaste por él, es que lo conoces. No pregunté por él, solamente quiero que lo liberen, pobre hombre, miren, a lo mejor ni tenía malas intenciones, a lo mejor nada más estaba preguntando un domicilio. ¿Qué domicilio ni qué nada? Mátenlo. Lo hemos visto en la tele, qué triste de veras. Triste hacer justicia por la propia mano. Eso es lo que estaba pasando ahí. Justamente eso. Y dice que entonces, una vez lo hubo negado 3 veces, dice que entonces Pedro ya salió y lloró amargamente. Y nos enseñan siempre desde el púlpito que lloró de arrepentimiento, de vergüenza por haber negado a su maestro, porque era un poco hombre, le faltaron pantalones. Y yo me pregunto otra vez, porque soy muy preguntón, ¿no cabe la posibilidad de que él haya llorado de tristeza? De ver que la causa estaba perdida. Él no sabía del Pentecostés, perdón. Él no sabía que Jesús, o sea, en teoría a lo mejor lo sabía, porque varias veces se los había dicho que así como Jonás había estado en el vientre de la ballena, así también él iba a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro. Pero a veces uno no entiende esos mensajes. ¿Sí? Cuando
Cuando dice Pedro en la negación, yo en verdad no conozco a ese hombre. ¿En verdad no lo conocía? Si es cierto eso, no está mintiendo. O sea, lo vemos como una negación. Yo no conozco a ese hombre. Bueno, no lo conocía. No sabía la profundidad de su amor. No sabía su capacidad de amar. No sabía la capacidad de perdonar de Jesús. No sabía del Espíritu Santo. No sabía del derramamiento impresionante que iba a venir sobre él y sobre muchísimos más, y que iban a ser emisarios hasta los confines del Imperio Romano, llevando su palabra. No lo conocía. No lo conocía. Entonces, en ese momento sus lágrimas no pudieron haber sido de desesperación. No pude hacer nada por él. En ese momento sus lágrimas no pudieron haber sido de impotencia. Pregunto yo, tuve que negarlo, porque él me dio la instrucción. Él me dijo, niégame 3 veces. Y tuve que hacerlo. Contra mi voluntad, contra mi deseo, contra mi carácter, contra mi naturaleza, contra mis convicciones. Tuve que hacerlo. Ahora, no estoy diciendo que eso fue. Simplemente estoy presentando un escenario diferente, hermanos. Y tenemos 2 cosas en qué pensar cuando vemos a los personajes bíblicos. Pero cualquiera que sea la verdad absoluta de estas 2 posiciones, si fue cobarde o fue obediente, lo importante es, ¿qué hace el Señor Jesús con eso? ¿Qué pasa después? Entonces vamos a leer el pasaje en San Juan 21:1 y dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó en esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo quiere decir gemelo. Entonces Tomás tenía un hermano gemelo, y aprovecho para decir que si tenía un gemelo significaba que había otro igual que él. Y un día di un mensaje que se llamaba, ¿y ese gemelo seré yo? El que necesito demasiadas evidencias para creer en Jesús, creer en su resurrección. Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, o sea Jacobo y Juan, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Oiga, para echarse al mar hay que quitarse la ropa, no ponérsela. O sea, ese era el carácter de Pedro, impulsivo, arrebatado. O sea, se había quitado la ropa para poder estar más fresco, agarrar las redes, jalar las redes, remar, todo lo que hacían. No quiere decir que estaba desnudo, ¿verdad? Había cierta ropa interior. Pero dice que cuando vio que estaba el maestro, se puso la ropa y se echó al agua. Uno pesa más con ropa que sin ropa. Bueno, ese era Pedro. Pero así de grande era su amor, así de grande era sus ansias de ver ya al maestro y de estar cerca de él. Y dijo, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Y al descender la tierra, vieron brasas puestas y un pan y un pez encima de ellas y pan. ¿Qué cosas vemos en común entre aquella madrugada y la madrugada poquitos días antes en la casa de Caifás? Yesuf bar Cayifa.
Jesús está haciendo algo hermosísimo, hermanos, y es una restauración. Viene a la orilla del mar de Galilea, donde están sus discípulos, llega una madrugada al canto del gallo, prende una fogata como la que estaba en el patio de Caifás, y los discípulos, después de una pesca infructuosa, dice que llenaron la barca de peces, pero Jesús ya tenía un pez ahí. Ya lo tenía, dice, tenía pan y tenía un pez. Y está resignificando aquel momento maravilloso, ¿sí? Tenemos 2 eventos que sucedieron en la madrugada, 2 fogatas, ¿sí? Tenemos 2 personas que fueron juzgadas. Jesús, a causa de llamarse el Hijo de Dios o el Cristo, el Mesías esperado. Y Pedro, tú eres de ellos, sí, tú eres de ellos, tu manera de hablar dice que eres de ellos, sí, tú eres de ellos, ahí te vimos en el huerto, ¿cómo de que no? Tú eres de ellos. Vemos a 2 personas juzgadas y vemos a un grupo de personas. En ambos casos, un grupo de personas alrededor de una fogata. ¿Qué está haciendo el Señor, hermanos? Está reescenificando aquel momento de la negación para ratificar a Pedro en su posición, para decirle, tú eres. Yo no sé si a ti te ha tocado este tipo de cosas que uno llama coincidencias, otros les dicen diosidencias, he oído esa palabra, en la que Dios escenifica algo para ti, algo que pasó hace algunos años, en las mismas condiciones o parecidas. Un día estábamos en una reunión de varones, una reunión de oración, y un hermano muy querido que se llama Joel Arreola, y dice, yo traigo un testimonio, híjole, que no me puedo quedar callado, porque me pasó justamente hoy. ¿Qué te pasó, hermano? Cuenta. Dice, miren, hace 7 años yo no era cristiano, más bien era yo bastante católico, muy católico, fanático, exagerado. Y me chocaban los cristianos. Yo insultaba a todos los que se decían aleluyas. Llegué a una cerrajería y le digo al cerrajero, oiga, ¿me saca una copia de esta llave, por favor? El cerrajero tomó la llave y empezó a sacar la copia. Y mientras la estaba haciendo, yo le pregunté, ¿de verdad tú eres cristiano? El cerrajero me dijo, sí. Cuando se acercó a darme la llave, dice, y estaba más cerca de mí, le dije, ¿y de veras es cierto eso de que si te hieren en una mejilla pongas la otra? Y le dijo, sí, pues ahí te va. Y lo cacheteó y lo tiró al suelo, porque lo agarró de sorpresa. Lo tiró al suelo al cerrajero. Dice, y hoy fui a una cerrajería, dice, ya siendo cristiano, yo llevé una llave, le digo al cerrajero, ¿cuánto me cobras por esta llave? 20 pesos. Muy bien, sácame una copia. Me estaba sacando la copia, dice, y cuando terminó me dijo, oye Joel, ¿es cierto que te hiciste cristiano? Y le dijo, sí, y a mucha honra. ¡Paz! Le dio una cachetada y le dijo, a ver, pon la otra. Él le pegó a un cerrajero 7 años antes. 7 años después un cerrajero le pegó a él. Con el mismo versículo. El Señor quiere a veces darnos lecciones así muy bonitas, muy padres, en las que escenifica algo, nos recuerda algo. A veces decimos, esto yo ya lo viví. Claro. Muchas veces ya lo vivimos. Entonces, a lo que voy es a esto, el Señor está reviviendo el escenario de la casa de Caifás para que Pedro no tenga duda del mensaje del Maestro. San Juan 21:15,
Dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces lo negó, 3 veces ratificó su amor. No lo conozco, no sé quién es, maldita sea, ya les dije que no soy yo nada de ese hombre, no lo conozco, nunca en mi vida lo he visto. ¿Me amas, Pedro? Sí, te amo, Señor. ¿De veras me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. ¿De veras me amas? Y él entristecido le dijo: Señor, de verdad, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. 3 veces lo negó, 3 veces lo confirmó. Pero como el Señor es tan misericordioso, tan compasivo, tan generoso, y siempre nos da más allá de lo que nosotros pedimos o necesitamos o merecemos, el Señor no solamente compensó 3 con 3 negaciones con 3 afirmaciones, sino que le hace un triple llamado: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño. Dios siempre nos va a dar más de lo que nosotros le damos. Siempre nos va a dar más. Siempre nos va a dar más. Entonces, 3 negaciones, pero 6 afirmaciones por parte del Señor. ¿Cómo le llamamos a este acto? ¿Restauración o confirmación? Si Pedro fue cobarde, es una restauración. Pero si Pedro fue obediente, es una confirmación. Y tal como dijo mi hermano Óscar al principio de este culto, después de la alabanza, dijo: hay cosas que no sabemos, pero Dios algún día nos las va a revelar. Esto también un día lo vamos a saber. Por lo pronto, yo puedo decir esto. Hay 2 versiones, llévatelas y piénsalas. Y cuando leas acerca de un personaje bíblico, métete en sus zapatos. No te quedes con lo que lees por encima, porque esta no es una novela ni un cuento. Medítala, escudriñala, reflexiónala, métete adentro, escárvale, piénsala 1 vez y 2 veces y 3 veces, y vas a ver cuánto jugo le vas a sacar. Como los animales, a ese hermosísimo bocado de alfalfa le sacan hasta la última gota de jugo. Así sácale hasta la última gota de jugo a esa palabra hermosa, y te vas a llevar la gran sorpresa que mientras más jugo le saques, más jugo tiene. Si tú o yo, hermanos, hermanas, en este día hemos negado a Jesús de forma pasiva o de forma activa, es el día en que le digamos: Señor, perdónanos, perdónanos. Y hoy es el día de esa restauración o de esa confirmación, lo que sea. No mañana, porque el mañana no existe para nosotros. No existe para ti ni para mí el futuro. Esos son sueños. No sabemos lo que nos espera al salir de este lugar, o aún mientras estamos aquí todavía. El presente lo tenemos hoy, y es cuando tenemos la gran oportunidad de decirle lo que queramos y lo que sintamos a quien dio la vida por nosotros. Gracias, gracias hermanos por haberme escuchado. Y yo te invito a que le digas, como Pedro, dile 3 veces: Señor, te amo. Señor, yo te amo. Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo.